¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este webinar que organiza la Embajada de la Unión Europea en México para poder tender puentes culturales entre México y la Unión Europea. En esta ocasión vamos a tener la participación de destacados personajes vinculados con la actividad cultural de Europa. Está Isabel Beri, de Bélgica, que en un Hola. momento más abundaré más sobre ti, Isabel. Qué gusto volver a verte. Estuviste en la Feria del Libro de Guadalajara hace unos meses y ahí tuvimos la posibilidad de conversar. También está por Sí, acá Valerio Caruso. Valerio, un gusto. Más adelante también te presentaré. En tus manos está el divulgar y el difundir el cine europeo. Ya también comentaremos algo más adelante. Y Alex Mercado, músico, compositor, pianista, uno de los destacados jazzistas en nuestro país, que también tuvimos el gusto de conversar el pasado lunes. Qué gusto verte de nueva cuenta, Alex. Y Igualmente, saludo a todos. webinar que lo que busca es tender puentes culturales en tiempos de la hiperconectividad entre Europa y México. Tenemos también el gusto de que hoy esté con nosotros Jean-Pierre Beau, quien es encargado de negocios de la Embajada de la Unión Europea en nuestro país. Jean-Pierre, un gusto que te encuentres aquí con nosotros. Buenos días, un gusto también. Y también es un día muy importante el que nos reúne no solamente la posibilidad de establecer este intercambio de ideas, de experiencias y también de propuestas en materia de cultura, también es importante subrayar que estamos hoy en el 21 de mayo, en el Día Internacional de la Diversidad Cultural por el Diálogo. Este es un día que se conmemora a partir del 2001 como una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para establecer mejores vínculos, un mejor diálogo y evitar fricciones, ya que muchos de los conflictos que han existido en el mundo tienen que ver con diferencias culturales y es además la cultura base y riqueza de todo aquello que nos une y que también nos hace mucho más ricos. Quiero decir, hoy tenemos la fortuna y la posibilidad de ser mucho mejores porque detrás de nosotros existen miles de años de elementos culturales que se han ido agregando a nuestras identidades. Entonces, este es un día importante, creo que también va a dirigir un poco el rumbo de nuestra conversación. Jean-Pierre, no sé si tú deseas dar algunas palabras de bienvenida para que Sí, sí. Sí, muchas gracias. Muy rápidamente, solo para saludarlos a todos y todas. Es un placer, un gran gusto estar esta mañana con ustedes y con los asistentes a este webinar. Quisiera saludar particularmente los varios ponentes. En particular, agradezco la participación de Isabel Beri, que es una destacada escritora, directora y actriz belga, a quien tuve el placer de acoger cuando visitó México el pasado mes de diciembre para participar en el Festival de Letras Europeas que hemos organizado en el marco de la Feria, de la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, un gusto, Isabel. un gusto, Saludar Jean-Pierre. también a Alex Mercado, un pianista mexicano muy reconocido, a Valerio Caruso, naturalmente, con quien trabajamos para el proyecto Cine Europa, y a ti, Wemancin Rodríguez, quien está moderando este panel. Para la Unión Europea, la cultura es una parte muy importante de nuestra política exterior, es una herramienta muy poderosa para construir puentes entre la gente y reforzar un entendimiento mutuo. Además, hay que subrayar naturalmente que la Unión Europea es en sí mismo un ejemplo de diversidad cultural con todos los idiomas que tenemos. Tenemos 24 idiomas oficiales y hay otros que no son oficiales también, y también la diversidad de nuestras tradiciones que van desde la poesía, la literatura, la música, hasta cosas como la cocina. Entonces, si hay un ejemplo de diversidad cultural en el mundo, creo que lo encontramos en Europa. La cultura es un terreno común y su valor es reconocido globalmente en todos los países, a pesar de las divisiones políticas y de las otras diferencias. Inspira respeto, diálogo y una mentalidad abierta. Hoy en día, la noción de cultura ha evolucionado, incluyendo actividades que alguna vez fueron distintas, como las artes escénicas y visuales, la literatura, las industrias culturales y creativas, la educación, la cooperación para el desarrollo, el patrimonio, los medios de comunicación, etc.
La antigua distinción entre cultura tradicional y popular ha desaparecido, dando camino hacia una producción y consumo de cultura más informal por una amplia variedad de actores. La cultura es, por lo tanto, más igualitaria y más accesible ahora, también gracias a niveles más altos de educación, gracias a las nuevas tecnologías y al turismo global que está empujando a la gente a conocer culturas que no conocían antes. Los efectos de la globalización han despertado una mayor demanda cultural por parte de los pueblos y las naciones que luchan por preservar su identidad. La difusión de la democracia y la libertad, así como la consolidación de los estados nacionales después de la caída del totalitarismo, ha permitido el florecimiento de las naciones una vez oprimidas que ahora están orgullosas de renovar su cultura. Este nuevo panorama cultural fomenta los intercambios, fomentando así la innovación y mejorando la capacidad de una sociedad para adaptarse y prosperar. Los intercambios culturales impugnan los estereotipos y los prejuicios, fomentan la dignidad y el respeto por los demás. Artistas y profesionales de la cultura tradicionalmente han buscado oportunidades de cooperación más allá de las fronteras administrativas. En este marco, la diversidad cultural adquiere una importancia crucial, en particular para la Unión Europea, cuya naturaleza mismo, como lo decía, es ser un mosaico de diferentes culturas. Y hay una oportunidad en trabajar con México sobre estos temas desde mi punto de vista, porque México también es un ejemplo de diversidad con la diversidad de orígenes de su población, la existencia de muchas lenguas indígenas que están todavía muy activas, y por eso creo que este seminario nos ofrece una magnífica ocasión de diálogo, y por eso les deseo mucho éxito y que tengan unas discusiones muy interesantes hoy. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Jean-Pierre Beau, encargado de negocios de la Embajada de la Unión Europea en nuestro país. Gracias por estas palabras que en mucho van a dirigir nuestra conversación el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con Isabel Bedi. Isabel, tú estuviste, como decía hace un momento, en Ciudad de México, en Guadalajara, el pasado mes de diciembre. Viniste al Festival de las Letras Europeas, otra de las actividades culturales que organiza la Embajada de la Unión Europea en nuestro país. Desde hace este año se cumplirán ya 10 ediciones de este encuentro, y una de las particularidades de los diferentes escritores y escritoras que se presentaron en esta ocasión es que entre los invitados estabas tú, que has ganado el Premio de Literatura de la Unión Europea en 2013 por una novela que está por ser presentada en español muy próximamente. Isabel, primero, cuando estamos escuchando las palabras de Jean-Pierre Beau, ¿cuál es la importancia de la diversidad cultural? Esa diversidad que, por ejemplo, te permitió a ti ganar un premio de literatura. ¿Qué es lo que busca este premio de literatura? Tener una visión mucho más amplia de las diferentes lenguas y de las diferentes, por así llamarlo, tradiciones literarias que hay dentro de Europa en sus letras contemporáneas. Sí, porque desde este premio que he recibido en 2003, este libro está traducido en cerca de 10 idiomas ahora, y fue en todos estos países para encontrar mi público, los lectores, mis traductores, y maravilloso para un escritor de realizar que el libro que he escrito puede interesar otras culturas. Me da mucha energía de ver que este libro tiene una universalidad que puede interesar personas de Macedonia, de Bulgaria. Me da mucha alegría. Y porque para mí la diversidad cultural es parte de mi obra. Soy una persona, una escritora que necesita viajar mucho para recoltar informaciones, sensaciones, historias, experiencias en otras culturas. Es
un punto esencial de mi trabajo como escritora. Mm. En el caso de Valerio Caruso, Valerio, tú tienes en tus manos la divulgación, la difusión del cine europeo. También estamos hablando de una diversidad de identidades, de idiomas, de problemáticas y de aciertos en esto que hoy conocemos como la Unión Europea. Justo en este momento, aquí en nuestro país, en México, tenemos la posibilidad de seguir algunas de las películas del Festival de la Unión Europea, de Cine de la Unión Europea, que buscaba tener una itinerancia, pero que ahora por estos tiempos de crisis se reduce a la pantalla de Internet. Y reducir, me refiero en tamaño, porque la posibilidad de acercarse es mucho más amplia, tal vez, para mexicanos de otras partes, más allá de la Ciudad de México. Valerio, cuéntanos un poco, cuando tú haces esta selección de películas, por poner un punto de referencia, las que hoy vemos en nuestro país, que estuvieron en Cineteca Nacional a finales del año pasado, ¿cuáles son los objetivos que tú buscas representar en ese conjunto de películas para que el público en México tenga una visión mucho más amplia de la Europa de hoy? Gracias por la pregunta. Pues mira, en primer lugar quería decir algo sobre los festivales en sí, es decir, como tú has dicho, nosotros organizamos festivales no solo en México, pero trabajamos con 80 países en el mundo, ¿no? América Latina, África, Asia, Norteamérica. Y entonces para nosotros los festivales de cine y la cultura en general, pero especialmente los festivales de cine, son una manera para hacer diplomacia, que más bien diplomacia cultural. Es decir, intentar relacionarnos con los gobiernos, con las autoridades locales a través de la cultura. Es decir, intercambiar, conocer, hacernos conocer a través de la cultura, y la cultura es un poco un soft power, es un instrumento para también una mejor cooperación. Es decir, a través de la cultura se pueden establecer acuerdos bilaterales, se pueden incrementar, por ejemplo, en algunos países, claramente no estoy hablando de México, pero en algunos países, hay países se pueden también a mejorar las condiciones de vida de, por ejemplo, de los periodistas o de etnias marginalizadas, porque a través de la cultura se puede dialogar y se puede cambiar cosas que si no, sin la cultura no se hubieran cambiado. En cuanto a la selección, pues es una selección que intentamos ponga un poco cuestiones de varios tipos, para que otra vez se cree un diálogo con los países. En bien o en mal, es decir, por ejemplo, hemos seleccionado una película sobre la memoria olvidada del franquismo en España, que es un tema muy abierto aún en España, pero que ha permitido, por ejemplo, de discutir estas cuestiones en Argentina, en Chile o en otros países donde hubo dictadura. Hay películas sobre gay, homosexualidad, y estas películas son muy importantes en algunos países, concretamente en África, donde hay mucha homofobia. Hay países en los cuales es prohibido ser homosexuales. En Zimbabue, por ejemplo, la homosexualidad es prohibida con prisión, se hace 15 años de prisión si se sospechan de ser homosexual. Y con estas películas podemos abrir un debate en estos países, y a veces alcanzamos que la legislación cambie gracias a estas películas y gracias a la cultura. Ha pasado en varios países africanos. Hay otras películas que no son necesariamente una propaganda de Europa, al contrario,
enseñan una parte negativa de Europa. Por ejemplo, hablamos el otro día de una película muy bonita que se llama Sami Blood, que es sobre una etnia minoritaria en Suecia que ha sido marginalizada en los años 50-60. Y queremos enseñar también que en Europa se puede hablar de estas cosas, ¿no? Se hacen películas, las personas hablan, hay un debate y no queremos encerrar o no esconder las cosas, pero intentamos que los errores del pasado pues, puedan servir también a los otros países, a las otras civilizaciones, sin querer dar lecciones. Está claro que nosotros continuamos a hacer los mismos errores, ojalá, está claro, no es algo que queremos paternamente enseñar a los otros, pero eso es un poco para contestar a tu pregunta. Ese tipo de diálogos me parecen fantásticos, sí, cuando nos conocimos y conversábamos a propósito de esta película sueca, eh, me parece muy importante también verla en nuestro país, en México, en un país en donde hay una diversidad cultural muy amplia y que la geografía también ha permitido que esa diversidad cultural permanezca, pero que también esté alejada entre tanta montaña, entre tantas extensiones de kilómetros. En el caso de los Sami, que es un grupo nómada, que desde tiempos de Cicerón ya se sabía de ellos y que comparten el norte de Noruega, Finlandia, Suecia y una parte de Rusia. Es increíble si consideramos que desde Cicerón se sabe de ellos y que es hasta los años 60 que seguían relegados dentro de Europa, en una Europa que ha estado buscando desde hace mucho tiempo tratar de llevar un mejor vínculo entre sus ciudadanos y entre sus fronteras, porque todos están muy pegados uno con otros. Hablando de esa diversidad, también hay algo que me gusta mucho, que es la forma en la que hablamos, en la que son nuestros idiomas. Tiene cadencias, tiene silencios, tiene acentos, y eso también se va reflejando en la forma en la que cada pueblo y cada región hace música. Sin embargo, nosotros bien podríamos dialogar sin apelar a nuestras lenguas maternas a través de la música. Y eso es algo que le ha tocado hacer a Alex Mercado. Alex Mercado, músico, compositor, pianista, ha participado en 5 ocasiones en el Festival Eurojazz, también organizado por la Embajada de la Unión Europea en México, junto con el Centro Nacional de las Artes, y es uno de los momentos más esperados dentro de la programación del Centro Nacional de las Artes. Lamentablemente este año, por COVID-19, no se pudo terminar el ciclo, pero en verdad es uno de los puntos de encuentro fundamentales dentro del calendario cultural en la Ciudad de México. Bueno, Alex Mercado ha participado en 5 ocasiones diferentes, ha participado acompañando a una agrupación de Irlanda, una cantante de Irlanda, Luis, recuérdame Alex, Luis Phelan. Luis Phelan. Y también ha estado con un par de excelentes jazzistas italianos que son también un referente de su país, y en 2 ocasiones Alex ha sido invitado con su trío para representar a México en este encuentro Eurojazz. Alex, tomando esta idea de la diversidad, ¿para ti qué ha significado como músico, más allá de tu trayectoria particular, qué ha significado como músico participar en estos encuentros de Eurojazz con estos diversas agrupaciones? Porque en una ocasión estuviste también con Hanne Bata, una cantante noruega. Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero bueno, ese es otro de los momentos en que has estado allí en el Festival Eurojazz. Bueno, pues siempre cuando tocamos en un grupo de jazz es un placer comprobar que a pesar de la diversidad cultural, a pesar de pertenecer a naciones distintas, podemos encontrar un terreno común para dialogar, para interactuar a través de la improvisación, que es el elemento predominante del jazz y que nos permite adaptar toda nuestra identidad a la identidad a la cual nos estamos confrontando, o más bien congeniando, para poder entablar un diálogo constructivo, un diálogo nuevo. El jazz pues nos da muchas lecciones y justo se acaba de celebrar el Día Internacional del Jazz y coincide con el Eurojazz porque esto sucede desde el 2011. El 30 de abril coincide también con el Día del Niño aquí en México.
Y pues este Día Internacional se establece como iniciativa para sensibilizar al mundo de las virtudes del jazz como herramienta educativa, como motor para la paz, para la igualdad, para el diálogo, cómo construir sociedades más inclusivas a través de la música, porque un jazzista tiene que, primero que nada, escuchar para entender y después entender para dialogar. No se vale interponer o anteponer tu identidad por encima de la identidad del otro. Más bien, tu identidad se refuerza a través de su reflejo en la identidad del otro, y el jazz pues nos enseña a romper barreras. El jazz también ha servido para incluir a los jóvenes en el desarrollo social. El jazz permite la innovación artística. El jazz también incorpora, y esta es una de las características que podemos ver en el Eurojazz, incorpora las músicas tradicionales y las fusiona con formas contemporáneas. En el Eurojazz, que es, hay que decirlo, es el festival de jazz europeo más grande en América Latina, y que, por ejemplo, en su edición 2019 contó con la asistencia de 100,000 personas, porque el formato es de entrada libre, es un evento gratuito, organizado en conjunción con el Centro Nacional de las Artes, en las áreas verdes, que es un espacio muy amplio. Es un festival familiar, es un festival en el que podemos ver este mosaico multifacético de las manifestaciones musicales en Europa. Podemos ver desde jazz tradicional, podemos ver jazz electrónico, podemos ver jazz autóctono, sobre todo tratándose de Europa del Este, o en el caso de Noruega, en el caso de España con el flamenco. Es decir, el jazz es como una esponja, ¿no? Ya lo dijera el gran Dave Brubeck, que absorbe las músicas tradicionales, toma lo mejor de ellas, toma su esencia y las convierte en algo mágico a través de la improvisación. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Eurojazz y de experimentar esta conexión que se da con el público mexicano, que año con año abarrota las áreas verdes, ávido de escuchar a estos grupos. Y también hay que mencionar que el Eurojazz ha ido creciendo, varios estados se han ido sumando para crear una extensión del festival y aprovechar la visita de todos estos grupos y lograr un impacto mayor. También las redes sociales, la transmisión en vivo de los conciertos a través de Canal 23 hace que el alcance de este festival sea no solamente nacional, sino internacional. Y yo puedo decir personalmente que el jazz ha ayudado mucho a establecer el jazz como una opción para el público mexicano que consume cultura. Lo ha posicionado en realidad, porque incluso hay mucha gente que conoce el jazz por primera vez a través del Eurojazz, y a raíz de eso empiezan a investigar, empiezan a conocer incluso el jazz mexicano, que también me gustaría hablar de cómo el jazz mexicano también ha ido incursionando en Europa. Quizá esas incursiones han sido aisladas. En mi caso he contado con el apoyo de las embajadas de México en los diferentes países. He podido tocar en Irlanda, Rumania, Bélgica, en el club de jazz Music Village, que seguro Valerio e Isabel han de conocer. He estado también en uno de los festivales más importantes de jazz en el mundo, que se llama North Sea Jazz Festival en Holanda, con Alex Mercado Trío. Y me gustaría también mencionar que hay una asociación que se llama Jazz in México, que precisamente quiere establecer una conexión entre el mercado del jazz y de la música europea con el mercado mexicano. Esta asociación está presidida por Gustavo Meso, un mexicano, un músico y gestor cultural, quien también tiene una agencia musical que se llama Monart. Entonces, yo creo que de las dos partes, tanto de Europa como de México, hay un esfuerzo por que los mercados se conjunten, por que las manifestaciones culturales se conozcan.
y yo creo que estamos viviendo un buen momento. Claro, todo se detuvo a raíz de la contingencia, pero creo que hay que señalar estos aciertos que ha habido entre la Unión Europea y México. Tenemos la posibilidad de que el público que se encuentra en este momento conectado en el webinar pueda hacer preguntas. Ya tenemos una de Juan Sánchez. Las preguntas las vamos a dejar al final de la conversación. Vamos a seguir abundando sobre algunos otros temas con nuestros invitados el día de hoy. Isabel, has dicho hace un momento que te gusta mucho viajar. Tú también eres actriz. Y dices que cuando viajas te gusta ver algunas cosas que pueden servirte para la literatura. En México hubo un director de teatro por ahí de los años 50 de origen japonés llamado Sekizano y se involucró en la dinámica artística y cultural que hubo en el país de una manera muy importante. Entre tantas cosas que contaba Sekizano, decía que el actor es como una persona que lleva un saco, una bolsa, y cuando camina ve emociones y las guarda en esa bolsa invisible para que el día que sea necesario pueda recurrir a esas emociones. Es como una colección de emociones. Tú vives en Bélgica, eres actriz, en Bélgica hay grandes referentes del teatro contemporáneo de la actualidad, como es el caso de Jan Fabre. Cuéntanos un poco para ti cómo ha sido de actriz pasar a la literatura y en esos viajes ir guardando emociones que te puedan dar algo. Y aprovecho para preguntar, en tu último viaje a México, ¿cuáles son esas emociones o imágenes que te has llevado que te siguen dando vueltas en la cabeza? Bueno, el pasaje de actriz a la escritura se ha hecho con mucha natural, porque desde muy joven estoy leyendo, escribiendo letras, cartas, y desde mi infancia estoy en la escritura, en la literatura. Pero lo que me ayuda mucho en la escritura es, como soy actriz, he aprendido muchos textos de grandes dramaturgos como, no sé, como Shakespeare, como Evansler, como Ibsen, como Brecht, y toda esta experiencia está inscrita en mi cuerpo. Este texto está en mi cuerpo y me da mucho bagaje, no, ¿cómo se dice? Me da mucha experiencia para escribir. Y es como una bolsa, como dice el hombre que ha citado, que no conozco, pero esta palabra es verdad. Es verdad, el acto de escribir o de actuar encuentra su fuerza en la experiencia de vida. Por ejemplo, hay un escritor belga que dice que para escribir una sola página de ficción se necesita vivir mucho en la vida real, y de verdad. Sí. Alors, México era para mí muy impresionante, porque era mi primer viaje. Llego de noche en la ciudad de Mexico City cuando el avión llega sobre las luces de la ciudad, que es como un enorme, un gordo árbol de Noel, de Navidad. Era increíble. Y me impresiona mucho porque en la ciudad de Mexico City, que está tanto grande, la naturaleza está dentro. Y se puede ver naturaleza de la tropical. Y es como un grande paisaje de naturaleza en la ciudad. Y tiene una fuerza muy, muy grande. Y también en la ciudad hay imágenes muy fuertes, detalles, pero, ¿sabe?
mucha música de todas partes, gente muy diferentes que caminan, dog sitter con 10 perritos muy grandes. Hay imágenes tanto fuertes para mí que vengo de esta pequeña ciudad de Bruselas, aunque he visto mucha grande ciudad en mi vida, pero México y también la cultura, el museo de antropología, increíble para mí. Desde mi viaje en México en diciembre, todos los días pienso a México y me gustaría más ir y más descubrir, porque siento que es una cultura que me interesa mucho, que la literatura, la música también. Escucho mucho ahora el sonido gallo negro desde sí, me encanta. Y bueno, es un país de imágenes y lo que hago en mi trabajo es buscar imágenes y pruebo de traducirlos en palabras para mis lectores. Y escribir la literatura es para mí un arte visual. Es visual sin ecrán, sin Pantalla. sin pantalla, sí. Y bueno, en mi trabajo es de traducir esta imagen, de pintar en el mental de mis lectores. Isabel, más adelante voy a preguntarte sobre esa literatura y los puentes, de qué manera a través de tus libros podemos establecer mayores dinámicas o si en la FIL, en la Feria del Libro de Guadalajara, encontraste campo fértil para siguientes proyectos. Pero eso más adelante porque va a ser una pregunta también para todos en Muy bien. estos culturales en tiempos de hiperconectividad, que es el tema de nuestra mesa. Valerio, hace un momento, mira, acá tengo una revista que fue editada en 2007 por Philippe Aulet-Laprun. Philippe Aulet-Laprun estuvo trabajando en la Embajada de Francia a finales del siglo pasado, después fundó la Casa Refugio Citlaltépetl y ahora hace muchas actividades culturales en nuestro país. Él editó esta revista que se llama Líneas en Fuga en 2007. En su primer capítulo se tradujo ese memorable discurso que tuvo Víctor Hugo a mediados del siglo XIX cuando él era político, en tiempos de Napoleón III, en donde decía por qué el Estado debe de preocuparse por sus artistas, por qué el Estado debería de apoyar a sus artistas. Hace un momento tú nos comentabas de la importancia de las políticas culturales y eso se refleja en esa cinematografía, en esos festivales de cine que tienes en tus manos coordinar en diversas partes del mundo. Cuando estamos en momentos de crisis, en términos históricos, lo más afectado es educación y cultura, en términos económicos. Hoy estamos en una crisis severa en todo el planeta. Sin embargo, gracias a estas herramientas digitales es que hoy podemos hablar y gracias a estas herramientas digitales la gente también está consumiendo productos artísticos y culturales. Sin embargo, también el lunes conversaba con Alex Mercado, hay una sobreoferta hoy de estos contenidos. ¿Cómo ponderar la posibilidad de que la gente hoy, en un momento de crisis, pueda tener acceso a estos contenidos y al mismo tiempo, en un futuro, estos sigan pagándose para sostener la labor de los artistas, las economías de las industrias culturales y que también los estados estén interesados en seguir apoyando a sus actividades artísticas y culturales? Voy a contestar a tu primera pregunta o primera consideración que has hecho sobre las políticas públicas y sí, creo que, bueno, no sabía que hoy era la jornada de la diversidad cultural, me has aprendido algo, pero bueno, seguramente todas las personas que nos escuchan saben que hay la convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural que se votó hace más de 20 años, ¿no? Y que es una convención que protege justamente la cultura
como necesidad para los estados de protegerla, y en donde se especifica que la cultura no es una mercancía como las otras, entonces que los estados tienen el derecho, la posibilidad de subvencionarla y de protegerla, y de no dar la cultura que no sea una mercancía como las otras, y que no se pueda perder la posibilidad de ayudar la cultura para los estados. Cosa que es un riesgo, porque las negociaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. del Comercio, De comercio. sabemos que los americanos, en el específico tema del audiovisual, que es una parte amplia de la cultura, han luchado muchísimo para que las ayudas de Estado sean anuladas. Y eso fue una lucha larguísima que duró más de 10 años, y al final los estados como Europa, pero también América Latina, ganaron esta batalla, y no es ilegal para Francia o para Bélgica o para México, no es ilegal en el tema del marco de la Organización Mundial del Comercio, no es ilegal dar dinero a la cultura. Si vamos a tomar el ejemplo de Francia, que es un país que es el ejemplo, un poco de referimiento para todos los países europeos de lo que se hace a nivel cultural y a nivel cinematográfico, especialmente, es que después de la guerra en 1945, el Estado ha empezado a ayudar la cinematografía de manera muy fuerte, lo que hace que hoy es una de las cinematografías más importantes del mundo, con un nivel de ventas nacionales muy alto comparado a los otros países europeos. Para decir que no se puede dejar en mano al libre cambio un bien como la cultura, y los estados tienen que subvencionarla, tienen que apoyar la cultura, porque sin el apoyo público la cultura desaparece y está nivelada por las grandes cadenas de distribución, que tienen mucho más posibilidades de financiar. Solamente para decir, una película americana cuesta $200 millones y tienen la posibilidad de poner la misma cantidad de dinero para marketing y distribución. En Europa una película cuesta máximo $5 millones y hay 200.000 euros para promoción y distribución. Entonces estamos comparando cosas que son incomparables, y si dejamos que todo sea regulado para el mercado, pues no habrá más películas europeas en Europa, o mismo películas mexicanas en Europa, o películas europeas en México. Entonces esto creo que es muy importante de marcarlo y aprofundizarlo. Y cuando hablamos de puentes o de cooperación entre nuestros países, entre Europa y México, creo que es importante que este tema esté mencionado, porque luchamos juntos para que la cultura siga siendo un bien común, y un bien que los estados puedan proteger. Estamos llegando a las 11:38, tenemos todavía unos 22 minutos más de conversación. Alex, cuando escucho a Valerio sobre esta importancia del apoyo a la cultura, tú también has dicho que, por un lado, estos apoyos por parte de los estados, estas promociones deben de existir, y por el otro también los artistas deben de ir respondiendo a las necesidades del tiempo.
las necesidades que tenemos en este momento requieren de tecnologías que no son nuevas, ya estaban con nosotros. Estas tecnologías de comunicación, de archivo, de almacenamiento, de difusión, de divulgación. Tú, por ejemplo, gracias a una plataforma, tu música puede ser escuchada en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en este momento de crisis, ¿cuáles son las reflexiones que te permite como artista en este momento pensar lo que podrían ser las herramientas próximas cuando lleguemos a una normalidad, cualquier cosa que eso signifique? Bueno, antes que nada me gustaría mencionar, tocando el tema del apoyo a la cultura por parte de los gobiernos. Yo lo he experimentado en carne propia porque he recibido apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 3 de mis discos, y ahora viene el 4º y un libro, son apoyados por este fondo que en diversas manifestaciones, a la danza, a la literatura, al cine, a diversas formas de artes, apoya de diversas maneras, con diversas convocatorias, diversos montos, a las manifestaciones artísticas para que encuentren el medio para realizarse. Entonces, yo puedo decir que sí existe ese apoyo. Por supuesto que hay una selección, siempre hay una discriminación en cuanto a calidades, en cuanto a propuestas, en cuanto a alcance, en cuanto a trayectorias, en fin. Pero ese apoyo siempre podría ser mayor, definitivamente, para no sucumbir a las prioridades del mercado, que pues también en jazz, hay que decirlo, sucede exactamente lo mismo. El jazz no goza de las oportunidades para exponerse de la misma manera que la música popular, por la simple demanda que tiene esta música con el público mexicano. Y una de las tareas del jazz hoy en día es crear nuevos públicos para la música, por lo menos que se dé a conocer desde el sector educativo, por ejemplo, que cualquier persona, aunque sea por cultura general, conozca que el jazz es un estilo que existe, que cuenta con ciertas cualidades inigualables, como son la improvisación, la conexión con el presente, en fin. Hablando de la situación que se nos ha venido de manera muy repentina a todos los músicos, todos los conciertos en vivo se cancelaron, como bien lo saben, durante todo el año, y estamos en esta etapa un poco de negación, de añoranza, también añoranza, porque veo que muchos de mis colegas quieren regresar a la normalidad, de alguna manera soñamos con regresar a la normalidad, pero creo que debemos de aceptar que hay que encontrar nuevas maneras de hacer llegar nuestra música a la gente, aprovechar estas plataformas digitales que ya existían, pero ahora tenemos que explotarlas aún más. Y yo creo que lo nuevo, lo platicamos el lunes, es la generación de contenidos digitales contratados por las instituciones públicas, las instituciones privadas, a manera de apoyo a los artistas que se han quedado totalmente indefensos, pero también para que la cultura siga generándose fresca, siga generándose nueva, porque la cultura no puede parar. Lo hemos visto en las redes sociales, cómo la cultura ha sido un paliativo para la gente en el confinamiento. Sin embargo, voy a citar aquí a Francis Gurry, es el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Los gobiernos deben preocuparse por la salud de sus ciudadanos, pero no olvidarse de apoyar al sector cultural, que es fundamental para la salud mental de las personas durante el confinamiento. Y la ONU lanzó esta advertencia de que se está ofreciendo el contenido de manera gratuita. En cierta manera, violando ciertos pactos que se habían logrado de reclamación de los derechos de propiedad intelectual. Se vino una
sobre oferta de conciertos, presentaciones teatrales, catálogos enteros de instituciones como la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Metropolitan Opera House, museos que ofrecían recorridos virtuales, en fin. Todo esto plantea un problema también porque la noción que tiene el público ante la cultura también se está modificando. Y eso es lo que tememos los artistas, que haya una afectación a mediano y largo plazo sobre la manera en que se consume la música. Entonces creo que todos los artistas, el sector cultural y todos los actores involucrados tenemos que repensar una manera de ofrecer contenidos virtuales de una manera oficial, de una manera contratada, respetando, por supuesto, el derecho de la propiedad intelectual, respetando el tiempo que ocupa a los artistas hacer un video en vivo, hacer un concierto online. Creo que los músicos tenemos que empezar a equiparnos, tenemos que empezar a modificar la manera en que hacemos música, porque también hay que decir que la exigencia del público ante tanta sobreoferta digital va a ser cada vez mayor en cuanto a la calidad que les ofrecemos. Es decir, el concierto debe de escucharse bien, debe de verse bien, para poder aspirar a tener un cobro o un costo por ese concierto. Eso es, creo, lo que vislumbro en un futuro cercano. Isabel, utilizando esta figura que tenemos, que da título a nuestra conversación, puentes culturales en tiempos de la hiperconectividad. La Embajada de la Unión Europea en México es la que ha gestionado, coordinado y organizado este encuentro, como muchos otros, como el Eurojazz, como el Festival de Cine que tenemos aquí en México, otras tantas actividades como el Festival de Letras Europeas. Esos son puentes, digamos, es el material, es la parte de infraestructura. Sobre esos puentes cruzamos las personas. Por ejemplo, hoy nosotros estamos cruzando estos puentes, estamos pasando por ellos gracias a la invitación que nos hacen. ¿De qué manera este trabajo que hoy hacemos nosotros, este vínculo, esta conversación, puede también y debe vincular a otras personas más para que esos puentes permanezcan, pero entonces los caminos sean de ida y vuelta? ¿Cómo, por ejemplo, para ti ha significado venir a México, conocer a gente, ver la Feria del Libro, detonar tal vez una nueva novela, detonar una traducción o una publicación de tus anteriores trabajos aquí? ¿Cómo buscar otras personas que colaboren en este ir y venir en estos puentes? No estoy seguro que entiendo tu pregunta. ¿Cómo lograr que estos puentes que hoy estamos cruzando nosotros inviten a otras personas más para generar actividades culturales? Porque también estamos en tiempos de alianzas. Sí. ¿No? Y de coproducciones. Sí, sí. Creo que es una era de relaciones, de ganas de conocer los otros, y que la riqueza del arte, de la cultura viene de cruzar nosotros. Yo, por ejemplo, lo que espero es que mi libro será traducido rápidamente en español y poder encontrar el público hispánico y de México, espero. Lo que me gustaba mucho durante la feria, durante la invitación al Festival de Letras, es que he encontrado otros autores de Europa con quien tengo ahora relaciones, por ejemplo, David Machado, que has interviado quizás que viene de Portugal. Y lo que me ha tocado mucho es de encontrar los jóvenes. Por ejemplo, fue al Instituto de Tlaquepaque
encontrar los alumnos que me han preparado preguntas y también un espectáculo sobre la violencia contra las mujeres en México. Y hemos charlado muy bien, con muchas ideas y creo que... Y ahora estoy en contacto con jóvenes, con Instagram y las redes sociales. Y creo que poner, a hacer encuentros entre jóvenes y artistas y que vienen en la escuela, que hablan, que charlan de sus obras, de sus trabajos, puede construir puentes, Mm. verdaderamente. Tu novela con la que has ganado el premio está en un proceso de traducción, ¿verdad? Sí, 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 se van, los áticos de los libros en España que va a publicar, sí. Bueno, Sí, digo, yo soy de la vieja escuela, me gustan los libros físicos. sí, yo Sin embargo, también. sin embargo, ahora en esta hiperconectividad es muy probable que sea más fácil leerte a través de ebook. Sí, 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 seguro que sí, sí, pero de verdad estoy también de la vieja escuela, pero, pero el papel es un otro tiempo, una otra concentración, porque estamos trabajando, charlando todo el tiempo en los ventillos, ¿sabes? Ventillos. Y por Ujú. eso revenir al libro de papel es una otra temporalidad. Quizás, espero que sí, es la oportunidad del ebook que podemos leernos aunque estamos lejos. Tenemos aquí unas preguntas. Antes de pasar, perdón, a las preguntas del público, Valerio, quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con lo que nos ha colocado un poco Alex y de alguna manera también ha tocado Isabel en esta respuesta. Ya hablamos de puentes, ya hablamos de cultura, ya hablamos de derechos, de políticas, de diversidad. Eh, esta hiperconectividad, ¿qué posibilidades ves hoy en tu materia, en el trabajo que tú has hecho? Porque también eres consultor de algunas agencias en materia de audiovisuales. La emergencia, como nos ha dicho Alex, nos ha colocado frente a una realidad que no quiere decir que va a durar, pero que sí nos hace reflexionar sobre el papel de la cultura y la, y la economía de la cultura. Estas herramientas en la hiperconectividad, ¿qué posibilidades crees que nos puedan dar qué posibilidades crees que nos puedan dar para construir una nueva normalidad? Mira, primero estoy perfectamente de acuerdo con lo que decía Alex, es decir, que la hiperconectividad no tiene que ser la gratuidad. No sé si se dice así en español. Sí. Es decir, que todo el trabajo hay remuneración, entonces no es porque se encuentra en Internet que no hay que pagarla. Y la cultura, ahora generalmente la cultura de Internet hace que todo lo que se encuentra es gratuito y parece una aberración tener que pagar un libro, una música o una película. Entonces, la hiperconectividad sí, pero hay que seguir pagando las obras, porque solamente pagando las obras se pagan los artistas, y solamente pagando los artistas se seguirán a tener buenas obras. Hay un elemento interesante entre las dos crisis que estamos viviendo ahora y las crisis desde el 2008. Tú decías justamente que he trabajado para varias organizaciones internacionales y en 2018 había hecho un estudio por la UNESCO sobre el impacto de la crisis. Y a la época la crisis era totalmente distinta, cioè se podía salir, pero a causa de la crisis se viajaba mucho menos. Y paradocsalmente el impacto de la crisis del 2008 a esa época fue
en favor de la cultura, porque la gente no viajaba, iba más al teatro, iba más al cinema, leía más, y había un boom cultural impresionante. Claramente no es el caso ahora, porque está todo cerrado, los cines y los teatros están cerrados, pero hablando de hiperconectividad, lo que está literalmente explotando son todo lo que es visión de plataformas online y con una oferta increíble, mismo súper abundante de todo tipo de contenidos súper interesantes y que realmente no se pueden encontrar fácilmente en el net. Yo espero que este tipo de trabajo, de búsqueda de películas de calidad, hablo de películas, porque es mi sector, pueda continuar después de la crisis y que no se vuelva a una situación en la cual solo lo que recibe más marketing sea visible. Porque no es que la gente no quiere ver calidad, es que no la encuentra. Entonces creo que la hiperconectividad tiene que servir para que la gente encuentre ese tipo de oferta que si no, no es visible y entonces no se puede consumir. Decía Humberto Eco que la nueva censura es colocar un producto en medio de 1000, ¿no? Absolutamente. Pero tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar algunas de las personas que han tenido el gusto de escucharles. Vamos este es de Juan Sánchez. Dice, para Isabel y Alex, la pregunta, ¿la literatura de Isabel es jazz o el jazz de Alex es literatura con ritmo parecido a Monsieur René? Puedo responder. De verdad, para mí, escribir la literatura es música, porque hay el ritmo, del texto, la musicalidad, los sonidos son parte de la escritura. Y cuando no hay ritmo, la obra no está coherente. Y me gusta esta pregunta. Y que la alusión a Monsieur René, mi primero libro, de verdad que juego mucho con las palabras, los sonidos y bueno, música, sí. Bueno, ¿Vale? les voy a contar un secreto. Isabel también ha tomado un fragmento de Romeo y Julieta de William Shakespeare y lo ha hecho en una versión rap. Así que también tiene ahí mucho de ritmo, Isabel. Alex, ¿sí? Por ejemplo, se puede ver en la voz de Alex. La voz de Alex es una voz de músico que tiene mucho ritmo y colores. Y métrica. Cadencias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, en mi caso siento una influencia muy fuerte de la literatura. De hecho, mi nuevo método de composición se basa en equiparar las notas a las sílabas o al ritmo silábico de las frases habladas o de un texto escrito. En mi último disco, Convergencias, prácticamente ese era el método de composición. Una de las obras, Romanza, está basada en un poema de Federico García Lorca y tomo exactamente el ritmo de las sílabas y lo musicalizo de tal manera que hereda esa elocuencia. Para mí, una de las metas como improvisador y compositor es ser tan elocuente como un escritor o como un orador. Es decir, poder hacer que las ideas fluyan una tras otra, pero con el lenguaje de la música. Acá hay otra pregunta, es de
Julieta Dergal. Y me llama mucho la atención porque hace un momento decías tú, Isabel, que te gusta viajar. Estamos hablando de hiperconectividad, pero quienes estamos aquí hemos estado tanto tiempo conectados como también viajando por diferentes partes del mundo, justo porque el mundo está afuera. No sé si era Hölderlin el que de pronto estaba rodeado de libros y un día dijo, al carajo esto, el mundo está afuera y me voy a por el mundo, como dicen en España. Y así es como nace el movimiento Sturm und Drang en Alemania a finales del 18, que después detonará diferentes vertientes de romanticismo y es donde se encuentra un jovencito Goethe. Pero bueno, más allá de ese contacto con el mundo, es cierto que hoy las nuevas generaciones han nacido con esta tecnología y están conectados la mayor parte del tiempo. Y de eso va la pregunta de Julieta Dergal. Dice, hola Isabel, ¿cuál sería tu consejo, sobre todo para que los jóvenes encuentren el gusto de leer y no solo quieran estar conectados en redes sociales? Bueno, yo creo que el punto esencial es de crear una relación particular entre los autores y los jóvenes. Si, por ejemplo, en Bélgica tenemos un programa gubernamental de invitación de escritores en la escuela y de charlar y de hablar de la obra, del trabajo de escritor. Crear una relación íntima creo que es un buen punto, porque así el joven tiene una otra idea de qué es un libro. Y creo que es buena cosa. Y hay más y más ahora eventos, y yo hago eventos de este tipo que mezclan teatro, performance, música y literatura. Y creo que también es una buena manera de sensibilizar el joven a la literatura, de demostrar que la literatura es también, hay algo que hacer con todas diferentes tipos de arte. Quizás es mi consejo. Y también leer buen libro. Sí, es fundamental. Eso siempre, ¿no? Es fundamental. Si uno lee buenos libros, si uno escucha buena música, si uno ve buen cine, como decías también, Valerio, pues es difícil que uno quiera leer algo menor o ver algo menor, ¿no? Acá hay una pregunta de Octavio García para todos los panelistas. Sin embargo, creo que, Valerio, tú, que dado tu experiencia, tienes algún elemento especial para aportar en esta pregunta. Primero, mando una felicitación por la organización de este conversatorio en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y dice, pregunta, ¿cuál es la importancia de potenciar la cultura en la implementación local de la Agenda 2030? Es una pregunta bastante difícil. Yo creo que es algo que todas las delegaciones europeas en el mundo con las cuales trabajamos, que hay, como he dicho antes, hay 140 delegaciones en el mundo, 80 organizan festivales, y la cultura es algo extremadamente importante para conectar con el público local y con los stakeholders, con los decidores, las autoridades, y para utilizar la cultura como instrumento de diálogo. Ahora en el específico no sé, porque cada país tiene su propia agenda, pero es un tema extremadamente, lo veo en los diálogos que tengo con las delegaciones, es un elemento extremadamente importante y muy presente. Bien, vamos ahora con otra pregunta. Brandon Jiménez Muñoz, para todos los panelistas. ¿Cómo encuentro mi estilo de escritura? Y bueno, me imagino que tiene que ver cómo encontrar la voz propia. Sí. En el caso de Alex y en el caso de Isabel, es notorio a través de sus obras. No sé, Valerio, si tú también escribes o tocas o tienes alguna otra actividad distinta a esta que hoy nos reúne contigo.
No, desgraciadamente no, les envidio mucho a Isabel y a Alex, que tienen una quinto, no sé, senso. En el caso de ustedes, Isabel, Alex, ¿cómo encontrar la voz propia? Creo que la primera cosa, yo digo en mi taller de escritura, es de no tener miedo, no tener miedo de escribir, no tener miedo de todo lo que ya ha sido escrito y creer en que todo el mundo puede escribir. Es una pregunta de ser libre y de no aprisionarse en un carcán. Bueno, es una grande pregunta porque no tenemos mucho tiempo, pero creo que el punto de parto es no tener miedo y creer que todo lo que hemos leído es el material que nos ayuda para escribir y tener confianza en este. Alex. Bueno, en mi tercer disco, que se llama Refracción, hablo precisamente de esto y digo que el arte es una refracción de la vida misma, el artista es el prisma que refleja esa luz de la realidad, la refracta en colores, sonidos y formas, de tal manera que el arte es una refracción de la vida misma. Yo creo que mientras más el artista se permita absorber la realidad con conciencia, va a poder traducirla, mezclarla con su experiencia personal, por supuesto, para emitir una voz totalmente personal. Yo creo que mientras más personal sea tu historia, más universal se convierte. Muchos artistas tratan de imitar otros estilos o encajar en otros estilos para poder contar sus historias. Yo creo que mientras más derives el arte de tu propia experiencia, porque la experiencia es única, nadie ha vivido lo mismo que otra persona. Entonces, esa experiencia es la perla, es la joya que te va a permitir ser único y que todo lo que hagas sea único. Eso es maravilloso. Recuerdo, déjame abonar, si me lo permiten. Hubo un fotógrafo muy importante en México en el siglo XX, Manuel Álvarez Bravo, muy cercano al cine, a la Escuela Mexicana de Pintura, por ende Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco, una cantidad enorme de gente que fue el caldo cultural de México después de la Revolución. Y él, cuando era ya muy viejito, tenía como 98 años, fue a Oaxaca al centro fotográfico que lleva su nombre y le preguntó a un joven eso, cómo iba a sacar mejores fotografías y él contestó con una voz muy, muy ya apagada. Decía, tú toma fotografías, enamórate, ve películas, ve pinturas, lee poesía, vuélvete a enamorar, aunque te rompan el corazón mientras sigas sacando fotografías y eventualmente te va a salir una fotografía buena. Creo que eso es bello, es justo a lo que ustedes se refieren, es vivir y hacer, ¿no? Sí, de verdad. Anton Chekhov dice, trabajar el teatro es trabajar sobre su vida. Y bueno. Mira, ¿no? Y Chekhov, que es uno de los puntos medulares de la literatura y del teatro, junto con Ibsen de su época, más o menos, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, tenemos una última pregunta. Esto va también para todos los panelistas. ¿Qué tipo de títulos es de Rocío Rocha? ¿Qué tipos de títulos de culturales mexicanos son más conocidos en Europa? Me imagino, por ejemplo, en el caso de literatura, Isabel, ¿cuál es la literatura mexicana que has conocido en Europa? En el caso de Valerio, ¿cuáles son las películas mexicanas más conocidas en Europa? Y yo creo que también en tu caso, Alex, que has tenido que viajar y entonces descubres que algunas cosas que no te imaginabas tienen mayor repercusión en Europa de lo que tú creías. ¿Quién empieza? Bueno, yo puedo decir Juan Rulfo, el Padre Páramo, por ejemplo. Sí, sí. Y también en los artes visuales, en los contemporáneos, Gabriel Orozco, que me gusta mucho. Y bueno, a vosotros.
Sí, lo que decía claramente Juan Rulfo, pero también Carlos Fuentes, Octavio Paz, esos son los grandes escritores que conocemos aquí. En los contemporáneos había esta, ¿cómo se llama? Laura Esquivel, me parece, también es una escritora importante. En las películas hay los dos grandes, ¿no? Iñárritu y Guillermo del la... Toro, claro, claramente para el grande público, son hiperconocidos. Después hay también todo lo que es el arte popular, los artes de los muertos, que hay una repercusión muy grande aquí en los carnavales también. Bueno, lo que habías ya dicho tú sobre Diego Rivera, Frida Kahlo, claramente los grandes artistas de los años 40 y 50. Y en el caso tuyo, Alex. Bueno, yo creo que la música, varios compositores han trascendido, por ejemplo, Silvestre Revueltas, ¿no? En el ámbito concertístico. Tenemos también muchos tenores que han trascendido las fronteras, ¿no? Rolando Villazón, Javier Camarena. Y en el jazz, Antonio Sánchez, el baterista, que inició con Pat Metheny, que ahora es uno de los mejores bateristas del mundo. Yo creo que es el que más ha trascendido internacionalmente en el ámbito del jazz. Él vive en Nueva York. Siempre he dicho que para poder trascender en las fronteras, debemos de mudarnos de alguna manera a una ciudad en donde la escena del jazz está más activa. Por ejemplo, en el caso de Europa sería Francia, sería Alemania. Hay muchos músicos europeos, muchos músicos mexicanos que radican en Europa, como Marc Andrew en España, Hugo Fernández en Alemania, Jerry López en Suiza. Es decir, hay incursiones y por supuesto las que estamos haciendo nosotros, el maestro Héctor Infanzón, yo y muchos proyectos que han logrado salir de México para internacionalizar el jazz mexicano. Bueno, nosotros sin duda alguna somos parte de una generación, como decía el escritor mexicano Alfonso Reyes hace poco menos de un siglo. Nuestras raíces están en nuestro país, somos un árbol. Nuestras raíces están en nuestros países, pero con las ramas llegamos al mundo. Y de eso se trata esta conversación que damos por finalizada. Karina RB nos manda unos enlaces para compartir con las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Karina, por enviarlos. Se los vamos a hacer llegar a todos ellos. Y insistir, puentes culturales en la era de la hiperconectividad entre la Unión Europea y México. Los puentes se construyen con trabajo, con instituciones, pero finalmente somos las personas que cruzamos sobre ellas, las que nos encontramos y las que tenemos la opción de estrecharnos las manos e intercambiar cosas. De eso se trata la cultura y de eso se trata conmemorar hoy con esta conversación la diversidad cultural, el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Ha sido un gusto. Presiento que podríamos pasar algunas horas más conversando con mil cosas, con mil temas, pero creo que es suficiente por el momento. Esperemos que en otra ocasión tengamos esa oportunidad. Muchísimas gracias. Isabel, un gusto poder volver a verte. Espero que nos encontremos pronto, ya sea en tu vuelta a México, tal vez en Bruselas, cuando esto se pueda ocurrir nuevamente. Alex, también un gusto volver a verte, escucharte. Tienes pendiente ahí unos trabajos que vas a estrenar próximamente, un disco y un libro. Esperemos que también la contingencia lo permita de la mejor manera. Y Valerio, muchas gracias. Esta conversación, creo que hay muchas ideas muy fructíferas que nos permiten pensarnos a nivel internacional de una manera mucho más amplia y con la posibilidad de establecer nuevos vínculos. Gracias por la excelente moderación. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clementín. Y muchas gracias a la Embajada de la Unión Europea que ha permitido absolutamente todo esto. Esperamos que pronto tengan la oportunidad de conectarse nueva cuenta en estos webinars que organiza con regularidad. Así que la invitación está abierta y no se aleje de las actividades culturales, que son actividades vivas, aunque sean pintura, aunque sea fotografía, requiere de personas vivas que estén frente de ellas. Muy buenas tardes, hasta pronto.